Bienvenidos a Comunidad Cristiana Punto de Fe, es el nombre de nuestra iglesia. Y también saludamos a quienes nos ven por redes sociales, por las distintas plataformas que tenemos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un libro profético del Nuevo Testamento. Es un libro interesante desde cualquier punto de vista que lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista de las noticias actuales, Apocalipsis es una visión que vio el apóstol Juan, pero de los tiempos futuros. Para él, tiempos futuros. Él vivió en el siglo I, alrededor del año 95 a.C., estuvo preso en la isla griega de Patmos, y ahí en ese exilio que a raíz de su fe que tuvo por los emperadores romanos que lo enviaron ahí, él ahí es donde vivió los últimos años de su vida, y ahí es donde el Señor Jesucristo se le apareció. Todo lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1 es el inicio y la introducción general de toda la visión que se describe a lo largo de 22 capítulos del Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos, y desde el primer capítulo comienzan con las visiones que el Señor le dio a este apóstol, al apóstol Juan, y esta visión que él vio fue una visión futura, y podríamos decir, de acuerdo a todo el contexto profético de la Biblia, que esa visión que él vio eran los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos. Y como hemos estado hablando a lo largo ya de 2 meses y una semana que comenzamos estos estudios, estamos hablando de esas visiones, pero en un lenguaje actual también de lo que vio el apóstol Juan y que se describe ahí en Apocalipsis. Cada capítulo encierra un tema relevante. Hoy vamos a ver el tema número 10 de nuestra serie Apocalipsis. El tema es gobierno del anticristo y el nuevo orden mundial. El gobierno previo a la segunda venida de Cristo. O sea, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a haber un gobierno aquí. Y precisamente lo que vamos a hablar son las características de ese gobierno, que ahorita que nos metamos al tema, vamos a comenzar a distinguir estos elementos que suceden ya en la política de las naciones, en los gobiernos principalmente de las potencias mundiales. Pero antes quiero que veamos una diapositiva para ubicarnos en el tiempo, los últimos tiempos proféticos. Estos últimos tiempos proféticos abarcan un periodo hablando en términos generales, de 2000 años, que parten desde el nacimiento de Cristo, en general hablando, hace 2000 años, hasta la segunda venida de Cristo. O sea, entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida transcurren aproximadamente 2000 años. En esos 2000 años han sucedido algunos eventos muy importantes, ya los hablamos con anterioridad en la serie de Mateo que estudiamos, pero solo te menciono lo relevante. Después de la venida de Cristo, el siguiente evento importante obviamente fue su ministerio aquí en la tierra durante 33 años y medio. Pero después de su ministerio, Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó alrededor del año 33-34 ya de nuestra era. Y en la resurrección de Cristo, él permanece 40 días y asciende al cielo. Hechos capítulo 1, Mateo capítulo 28 y el último capítulo de los evangelios describe la resurrección de Cristo, cómo se presenta a sus discípulos y después de presentarse su ascensión al cielo. Mateo 28, 18 al 20, tenemos a Jesucristo dando la conocida gran comisión, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dándoles estas palabras, él asciende al cielo. Si leemos Hechos capítulo 1, en el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 24 le dijo a los discípulos de esta manera: no se vayan de Jerusalén, esperen la venida
del Espíritu Santo, y no se fueron de Jerusalén. Entonces, Hechos capítulo 1, cuando él da también esta gran comisión de que viene el Espíritu Santo sobre ellos y deben ser testigos en Jerusalén, a Judea, Samaria y el último de la tierra. Ahí luego en el versículo 8, luego el versículo 9, dice, y enseguida Jesús ascendió al cielo, y dos varones se pusieron uno a un lado, el otro al otro lado, y le dijeron a los discípulos y a los que estaban ahí, que habían recibido estas últimas palabras de Jesús, y viendo que Jesús ascendía, estos dos pues dos personajes con vestiduras blancas dijeron, varones galileos, ¿qué están viendo ustedes aquí? O sea, ¿qué ven? O sea, como si de esto que están viendo, no se sorprendan, porque así como Jesucristo está yendo, así vendrá otra vez. Entonces Jesucristo asciende. Aproximadamente 40, 50 días después, estaban ahí en una terraza de una casa orando, cuando de repente vino el Espíritu Santo. ¿Y en qué año vino el Espíritu Santo? 40, 50 días después de la ascensión de Cristo. Estamos hablando alrededor del año 34. Digo, si es que tomamos del año que nació Cristo, en el año 1. Pero por ahí hay cálculos que está mal hecha esa cuenta. Bueno, o sea, es un buen calendario, pero está desfasado tantito, por 4 años precisamente. Algunos dicen que hasta 6 años. Entonces, algunos dicen que la muerte de Jesús fue en el año 27. 2000 años después, estamos en 2000, ¿qué? Ya casi son los 2000 años de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y sigue avanzando el tiempo. Siglo I, han pasado 2000 años en general, y en esos 2000 años obviamente ha habido cumplimientos de profecías, entre ellas la nación de Israel se estableció nuevamente como nación después de haber sido destruida y dispersa en el año 70, profecía que Cristo mismo profetizó y que se cumplió en esa generación. Y en 1948 la nación de Israel renació otra vez. 1948, ¿hace cuántos años? 77 años. Y ahí Jesús dijo unas palabras que tienen un doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue en esa generación en la que él vivió, cuando dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la destrucción del templo. Y el templo fue destruido en esa generación, en el año 70. Pero eso se proyecta. Algunos estudiosos ven que es en otro cumplimiento de la generación actual, que ha visto a la nación de Israel nacer. Si Israel nació en el 48, algunos dicen una generación, Salmo 90, 70, 80 años. Por esa razón, no me gusta, y yo no he entrado en esto, de hacer tantos numeritos ahí, pero sencillamente estamos viviendo los últimos tiempos. Dependiendo de qué postura tenemos respecto al arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es Jesucristo tomando a su iglesia y trasladándola, llevándola al cielo, ¿sí? Y este evento del arrebatamiento, la pregunta es ¿cuándo va a suceder? También de manera general, sin haber entrado a este tema de manera completa, les he hablado de 3 posturas del arrebatamiento. Una postura es al inicio, o sea, 7 años antes. Si vemos aquí en la gráfica que tenemos, pues aquí está, arrebatamiento, porque aquí está la tribulación de 7 años. Entonces, en una postura que se le conoce como la postura pretribulación, o sea, antes de la tribulación, que es la que comúnmente la mayoría de cristianos ha sido enseñado en ella, y otros dicen que sería aquí a la mitad, o sea, 3 años y medio antes. Y hay otra postura que dice que es al final, o sea, que cuando Cristo viene, ahí mismo se lleva a su iglesia. Y cuando hablemos del tema del arrebatamiento, vamos a ver cuál es la postura más aproximada, ¿vale? Ahora, estos últimos 7 años se dividen en 2 periodos de 3 años y medio cada uno.
Y en el caso del primer periodo se le conoce como la tribulación y al segundo periodo como la gran tribulación. En el caso del primer periodo de 3 años y medio, hay un título que tenemos aquí, paz y prosperidad. Y en el caso de la segunda parte es los juicios de Dios. Ya estudiamos los cataclismos que acontecerán en la tribulación y hablamos de copas, de sellos, trompetas y copas. Todo eso ocurre en este periodo de 7 años, pero particularmente ocurren en la segunda parte, que es la gran tribulación. Aquí hay un recuadro en color rojo que vamos a ver. Ministerio de los 2 testigos. Vamos a ubicar en qué lugar de estos 7 años tienen su ministerio los 2 testigos. Y el capítulo que lo describe en general, a detalle, es Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué es el ministerio de la iniquidad? Es el plan ¿de quién? De Satanás. Es un plan que a lo largo de toda su existencia de él, a partir de cuando pecó contra Dios, ha estado desarrollado. Ya está activo. No empezó a trabajar en este siglo XX, que es cuando ha habido las guerras mundiales, no. Ese misterio, ese plan de Satanás comenzó a trabajar desde antes de que el hombre fuera creado. Y por eso ya lo vemos rebelándose contra Dios con la tercera parte de los ángeles. Ya lo vemos en el huerto del Edén, engañando a Adán y Eva. Ya lo vemos en el capítulo 6 de Génesis, cuando los ángeles también del cielo, parte de esa rebelión, descienden a la tierra y hacen una descomposición de la genética humana cuando se unen raza angelical con raza humana, y de ahí salen, dice en ese capítulo 6, los gigantes, que en su palabra hebrea es los nefilim, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos? Descendientes híbridos de naturaleza humana, pero ya venían ahí todos diferentes. Por eso la Biblia dice que son los varones de renombre de la antigüedad. Y si tú te metes, pues que no te lo recomiendo, pero es parte de esa cultura general, cuando uno está en la escuela estudiando, vemos la mitología griega. Y en la mitología griega vemos a seres semidioses, semihumanos, mezcla de dioses griegos con mujeres humanas. Y ahí están todos esos que vemos en la literatura griega, como Hércules, ¿sí? Uno de ellos. Ok, ¿qué es el nuevo orden mundial? Es un sistema, fíjense hermanos, es un sistema encaminado a instaurar un gobierno único, diseñado, dirigido y controlado por una élite mundial. ¿Quién es esa élite? ¿Quiénes la conforman? Ahí está: banqueros, políticos, militares, religiosos e inventores de tecnología e informática. Los hombres más ricos del mundo tienen que ver con la informática y la tecnología. Los más ricos del mundo. Si hablamos de riqueza financiera, hay algunos hombres que son los dueños de todos los bancos que hay en el mundo. Si hablamos de políticos, ahorita te voy a poner unas imágenes ahí, luego vas a reconocer quiénes son esos. Hay una élite de políticos también en el mundo. Militares, pues esas potencias tienen a sus gobernantes, principalmente militares, sus dirigentes, militares. Si hablamos de religión y comenzamos a identificar quiénes son los principales líderes religiosos del mundo, y si ahorita hiciéramos ese ejercicio, a ver, ¿quién es el dirigente, por ejemplo, de la Iglesia Católica? Y uno diría, es el Papa. ¿Y quién es el dirigente del budismo? El Dalai Lama. ¿Y quién es el dirigente de
de los protestantes en el mundo. Pues como tal no hay una referencia precisa ahorita, pero si te hablara de hace 5 años atrás, diríamos es Billy Graham. Pero Billy Graham murió en el 2020, creo. Hay una élite. Bueno, hasta cantantes cristianos ya quieren hacerse, no sé si más famosos o de verdad los han llamado, pero han estado en el Vaticano también. Algunos son criticados por eso. Pero, o sea, si lo vemos, de todas las religiones hay líderes. Bueno, esa es la élite. Como que en el cristianismo hay más referencia diversa en los líderes, hablando digamos, de los evangélicos, de los cristianos. No se puede nombrar a uno solo. Cada quien va a mencionar al que conoce más, pero hay varios. En parte esa es una diferencia en el cristianismo, porque las iglesias bíblicamente deben ser iglesias locales. Por eso no hay una sola cabeza. Pero sabías que en los años 90, y todavía lo hay, pero como que ha perdido un poco de fuerza, el movimiento de iglesias evangélicas, el Concilio Mundial de Iglesias, así se llamaba, o se llama, estoy desconectado, Concilio Mundial de Iglesias, y era la red de iglesias evangélicas a nivel mundial, pero como no llevan una sola cabeza, por eso no se puede distinguir quién es exactamente. Pero si hablamos de una referencia, la referencia de los evangélicos cristianos en el mundo era Billy Graham. Si hablamos de Latinoamérica, era Luis Palau. Pero el nuevo orden mundial son los principales. Sí me siguen en esto. Son los principales. Regreso. Si hablamos de los de tecnología, Elon Musk es el más importante. Y luego va el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y podríamos mencionar por nombres. Entonces, hay una élite de manera natural que está en el mundo. ¿Qué más es el nuevo orden mundial? El misterio de la iniquidad. Este gobierno estará encabezado ¿por quién? ¿Y quién es Satanás? El dragón. De eso habla Apocalipsis capítulo 13. Está viendo el apóstol Juan la visión y dice, vi que del mar salía una gran bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, el gran dragón, y el dragón le dio su trono, poder y autoridad a la bestia. Pero distingue, el dragón le dio su poder, autoridad y trono a la bestia. Y luego dice, y vi que de repente salía otra bestia, tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Este gobierno del nuevo orden mundial estará encabezado por Satanás el dragón, en la persona visible ¿de quién? De la bestia. ¿Y quién es la bestia? ¿Cuál es su otro nombre? El anticristo. Y la otra bestia, entre paréntesis, el falso profeta. ¿Qué harán esta tríada? Es una tríada. ¿Qué harán? Actuarán como una unidad en el clímax de su lucha contra Dios. O sea, el dragón, el anticristo y el falso profeta van a actuar como una unidad. El dragón será el poder diabólico, espiritual y la mente maestra detrás de todo. El dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Va a ser la mente maestra de todo. Dice el apóstol Pablo que nosotros, o sea, los cristianos, obviamente los que estamos o estén en la palabra y en esa comunión con Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, Satanás tiene maquinaciones. ¿Qué es maquinar? ¿Qué es maquinar? ¿Cómo? Planear. O sea, es un sistema tan sutil que el diablo ha tenido mucha paciencia y así poco a poco, de manera sutil, con astucia, con engaño, introduciéndose nuevos, entre comillas, nuevos valores a la sociedad. Y poquito a poco se fue introduciendo todo lo que vemos ahora como el progresismo o el movimiento de equidad de género,
que no se dio hace 4 o 5 años, no. Viene desde los años 70 de manera gradual introduciéndose. Entonces, la mente maestra detrás de todo esto es el dragón, o sea, Satanás. Luego, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Ahí lo tenemos. La persona visible, política y gobernante, poseída y empoderada ¿por quién? El anticristo. Satanás es la mente maestra detrás de todo. Y la mente física o la persona visible, ¿quién será? El anticristo. Él va a ser un personaje político. Él va a ser el gobernante. Pero, fíjense, va a estar poseído. Y va a ser empoderado ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué decimos esto? Leímos Apocalipsis capítulo 13. Dice que el dragón le va a dar al anticristo su trono, su poder y su autoridad. Entonces, este anticristo va a ser el gobernante político de estos principales. No va a ser el único gobernante que va a haber en todo el mundo, no. Va a ser uno de los principales, este anticristo, en los últimos 7 años. Hay otro personaje que es el falso. ¿Él quién va a ser? El líder religioso que conducirá a la humanidad a la adoración a Satanás y al anticristo. Y este falso profeta, así como el anticristo va a ser el líder político, el falso profeta va a ser el líder religioso de esa tríada, de ese gobierno. El nuevo orden mundial y el gobierno ¿de quién? Del anticristo. Si leemos Apocalipsis capítulo 13, el capítulo 16, el 17 y el 18, les voy a describir de manera temática nada más. Capítulo 13 nos da detalles de este último gobierno. Ahí es donde se habla de que va a perseguir a la nación de Israel, de que va a perseguir a la iglesia, de que se va a implementar la marca y que nadie podrá comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 16 nos habla de los juicios de Dios que caen y muchos de ellos caen sobre el gobierno del anticristo. Y ahí mismo en Apocalipsis 16 nos habla de cómo se hace un llamado para que los reyes de la tierra, los gobernantes, influenciados por demonios, dice que de la boca del dragón, de la boca del anticristo, la bestia, y de la boca del falso profeta salieron espíritus inmundos, como ranas, y que esos espíritus se fueron. Imagínense, son espíritus, viajan, pero yo creo que esos seres han de viajar a la velocidad, no de la luz tal vez, pero en cuestiones de segundos, minutos, tal vez ya estén por allá hasta el extremo del mundo, porque son seres espirituales. Y dice que se fueron a los principales de la tierra, o sea, a la élite mundial se fueron. Y ahí menciona que se fueron a los poderosos, a los capitanes, a los reyes de la tierra. Y los influenciaron, los indujeron a que todos dijeran, no, pues vamos para allá, vamos al Medio Oriente. Y se comenzaron a concentrar en la nación de Israel. Ahí mismo se describe a 4 ángeles, que son 4 potestades poderosas espirituales, que ahorita en este momento están atadas. O sea, están limitadas por Dios. Están atadas, pero están en el Medio Oriente. El río Éufrates está en el Medio Oriente y atraviesa prácticamente todo el Medio Oriente. Y ahí es donde están 4 potestades espirituales, que cuando sean desatadas, ahí mismo lo dice, van a inducir a la guerra y a la destrucción. Fíjense, es el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 17 de Apocalipsis describe
cómo la última religión mundial se asocia con el anticristo. Y en esa asociación permanecen. Pero ahí mismo se describe el juicio de ese sistema gobernante religioso. Y al parecer es uno muy diferente al del falso profeta, porque la misma bestia, ahí Apocalipsis capítulo 17, traiciona al sistema religioso y quema la ciudad donde está sentada la sede de ese sistema religioso. Luego el capítulo 18 de Apocalipsis habla del sistema económico mundial de esos años finales y cómo el juicio de Dios cae sobre la ahí le llama la Gran Babilonia. Juicio sobre la Gran Babilonia, capítulo 17, pero la Babilonia religiosa. Y juicio sobre Babilonia en el capítulo 18, pero la Babilonia financiera. Y es donde muchos estudiosos dicen, a ver, la Gran Babilonia, ¿cuál es la Gran Babilonia? Muchos se preguntan. Y ¿sabes qué? Ahorita en este momento, sí hay un lugar en Medio Oriente que se llama Babilonia, y ahí están las ruinas de lo que fue el imperio babilonio y todavía más antiguo. Es como si habláramos aquí en México. ¿En dónde está la ciudad de Tenochtitlan que fundaron los aztecas? Pues lo que hoy es la ciudad, parte de la Ciudad de México. Pero al menos aquí en México, la Ciudad de México sí se pudiera llamar la Gran Tenochtitlan, que así le querían poner algunos políticos gobernantes de hace unos años, así querían nombrar a la Ciudad de México. Ya no sería Ciudad de México, sino sería Tenochtitlan. Pero allá en Babilonia no existe una ciudad actual moderna. Están las ruinas de lo que fue Babilonia. Y entonces muchos comienzan a decir, entonces, ¿dónde está la Babilonia de la que habla Apocalipsis? En 7 años no se va a construir la Gran Babilonia, allá en Babilonia otra vez. ¿Dónde está? Y muchos comienzan a mirar hacia una de las ciudades Babel, una Babel actual. ¿Sí saben, han leído de la Torre de Babel? ¿Cuántos idiomas se hablaban ahí después de la confusión? Creo que todos los lenguajes del mundo, ahí se han de ver originado. Porque antes toda la tierra tenía una sola lengua, dice Génesis. Creo que es el capítulo 11 de la Torre de Babel. Y después de que Dios confundió su lenguaje, se agruparon y se dispersaron por todo el mundo. Hoy hay una ciudad que están casi todos los lenguajes, idiomas del mundo hoy en día. ¿Dónde creen que es? La ciudad más multicultural en todos, en lenguajes, en concentración de nacionalidades. ¿Dónde es? Nueva York. Allá te encuentras a chinos, y aquí ya encontramos a chinos y a japoneses, aquí en Tehuacán. Hay hasta europeos que vienen de paso por México. Y si nos vamos allá a Tijuana, al norte, hay diversidad de nacionalidades allá. ¿Cómo está la ciudad de Nueva York ahora? De todas las naciones del mundo, de todas las que nos podamos imaginar, idiomas, nacionalidades. Bueno, el capítulo 18 de Apocalipsis menciona una ciudad multicultural y menciona su juicio también. Entonces, ¿quieren saber cómo va a ser eso? Ahí leyendo Apocalipsis 18, ahí viene. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Entonces estamos. Este nuevo orden mundial describen el gobierno del anticristo, que lidera una de las 4 potencias mundiales del planeta. Europa, Estados Unidos, Rusia y China. Hace una semana, 2 semanas tal vez, presidente de los Estados Unidos y presidente de Rusia están, en realidad son enemigos, pero hay diplomacia y cada quien ve por sus intereses. Este señor de por acá también está con los contrarios a este.
pero aquí está con este. Se juegan intereses. Estos dos son líderes de las dos potencias militares más grandes, potencias nucleares. Este señor de aquí tiene más bombas nucleares que este de aquí. Y estos son solo dos de los líderes mundiales, que si ustedes ven las noticias, diario hay noticias de estos dos. Este señor estuvo desaparecido 6 días y ya había rumores de que ya no estaba vivo, pero pues ya apareció. Hay mucha manipulación en los medios de información, demasiada desinformación. Muchos creen que este es el mero malo de todos, y ¿saben qué? No es así exactamente. Tampoco es bueno, pero no es el más malo de todos. Depende de quién maneje la información. Entonces, estos dos se reunieron, pero este señor, por reunirse con ya se tuvo que, de alguna manera tuvo enemistades con los otros que vamos a ver ahorita. Y así es el mundo. Una negociación de poderosos. Estos tres, aquí está otra vez, aquí está el de China, el presidente de China, y aquí que está aquí, es el de Corea del Sur. Ellos se reunieron la semana pasada, y estos como que están de acuerdo todos estos. Este de acá tiene armas nucleares también. La potencia mundial económica y ya militar también. Entonces aquí hay tres poderosos. Y así es como se mueve la política, el gobierno. Pero aquí vemos a los líderes europeos principales. Que está por acá que no se ve bien, no debería de estar ahí. No debería estar ahí. Pero sirve para los intereses de los demás. Y tratando de hablar muy equilibradamente, solamente está siendo usado por estos de acá, para poner en guerra contra el otro que vimos anteriormente. O sea, así está el mundo. Las noticias que vemos no son exactamente como las dicen, depende de quién las diga. ¿Saben que hay menos libertad de expresión en Estados Unidos que en México? ¿Saben que los problemas que tenemos en México, los problemas son más grandes allá, de los que nos achacan acá? Y de lo que nos chantajean acá, son mayores allá. La raíz del problema, algunos de los problemas principales no está acá, está allá. Entonces es una serie de intereses, de manipulaciones, porque todos van tras el poder, pero el poder no solamente de su país, sino del poder del mundo. ¿Sale? Aquí tenemos otra vez con el presidente de Francia. Aquí está. Este señor es uno de los candidatos al anticristo. Digo, es uno porque hay otros. Aquí tenemos otra vez al presidente allá del norte. Este es el presidente de Israel, primer ministro de Israel. No es potencia mundial como tal. México tiene más economía que ellos. Tal vez la economía de México, no sé bien, pero pudiera decir que es una economía tal vez unas 5 veces más grande que la de México. Pero está aquí por el plan profético. Todos esos son los principales líderes de ahorita. No puse por ahí, hay otros dos. El de la India es otro de ellos. Pero el gobierno mundial va a girar sobre estos que vimos nada más. Ok. Decíamos que Apocalipsis capítulo 11 habla de los dos testigos y el anticristo. En este gobierno final se presentará el ministerio ¿de quién? De los dos testigos. Apocalipsis 11. Está viendo el apóstol Juan. Dice, entonces me fue dada una caña, o sea, una caña es una regla. Me dio una regla semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate
y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Está hablando aquí de un templo de Dios, ¿eh? O sea, el apóstol Juan, en el primer siglo, está viendo un templo de Dios, ¿eh? Un templo de Dios. Y le dice el Señor, mídelo. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo. Acuérdense que el modelo del templo y del tabernáculo era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el patio, o sea, lo externo, como tal el patio, ¿sale? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿A quién fue entregado? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuántos meses? ¿Y cuántos años son 42 meses? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, ahí están los 2 testigos, que profeticen por ¿cuántos días? 1260 días. ¿Y cuántos años son 1260 días? Son 3.5 años. Verso 4. Estos testigos, o sea, ¿cuántos testigos son? 2. ¿Quiénes son? Los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si tú lees al profeta Zacarías, allá él ve una visión de los 2 olivos y de los 2 candeleros. Estos 2 testigos, vamos a ver más adelante, que son 2 personas que van a, pues podríamos decir que van a aparecer en el gobierno del anticristo. Y estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. ¿Y en dónde están estos 2 personajes? En pie delante del Dios. ¿Y en dónde está el Dios? Dentro del cielo. Entonces, esos personajes no están acá en este mundo. Creo que tampoco están en el segundo cielo. Están cerca de Dios. Por eso cuando regresen van a tener casi la misma edad con la que se fueron. ¿Y quiénes son ellos? Aquí no lo dice. Moisés y Elías. Primero Elías. ¿Murió o no murió? ¿Quién se lo llevó? Dice que se fue. Dios se lo llevó en un torbellino, se desapareció. Y lo vio Eliseo. Elías no ha muerto. Anda por allá en alguna dimensión, o Dios lo tiene encapsulado ahí tal vez. Está, dice aquí que está en pie delante del Dios de la tierra. Por ahí ha de estar, no sé cómo, pero aquí dice que está en pie delante de Dios. Él es uno de ellos, Elías. ¿Y el otro quién es? Pues por lo que menciona Cristo cuando se transfiguró, apareció Moisés y Elías. Dicen que representa a la ley y a los profetas. Otros dicen, y es que hay otro personaje bíblico que tampoco murió. Moisés sí murió. Pero la diferencia con él es que su cuerpo lo pelearon 2 entes espirituales. El arcángel Miguel. Contra él mismo diablo. Se pelearon el cuerpo de Moisés. Lean a Judas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces algunos dicen que es Moisés. Pero hay otro personaje que no murió y que así como Elías, Dios se lo llevó. Y ese está en Génesis capítulo 5. Dice el texto, y caminó Enoc con Dios y le llevó con él. ¿Y por qué le llevó? Porque sus caminos fueron rectos, justos, perfectos ante Dios. Y Dios dijo, me lo llevo. Enoc es uno de los que no murió. Y por eso algunos dicen, entonces es Elías y Enoc. Pudiera ser, no lo sabemos. La Biblia no dice en Apocalipsis, es Elías y es Moisés. Pero por lo que sucede
Ahorita vamos a leer algo, puede que sean ellos, dos, Moisés y Elías. Verso 5. Si alguno quiere dañar a esos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, o sea, sale juicio. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, o sea, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo para que no lloviera en los días de su profecía? Elías. Fue al rey Acab y le dijo: rey, porque tú eres impío, o sea, eres rebelde contra Dios, no va a llover en la tierra. No va a llover hasta que yo diga que va a llover. Y no llovió efectivamente. Se secaron los ríos, todo se secó. El ganado se murió, la tierra ya no produjo. Vino gran hambre ahí. ¿Ok? Verso 6. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién es el que oraba a Dios y venían las plagas? Moisés. Por eso es Moisés y Elías. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, su ministerio, el anticristo que sube del abismo, porque él es la bestia, hará guerra contra ellos, contra los dos testigos. ¿Y qué va a pasar? Los vencerá y los matará. Al final esos dos testigos van a actuar durante 42 meses haciendo su ministerio, trayendo juicio al trono y al gobierno del anticristo, y va a ser todo como con Moisés. ¿Cómo se presentaba ante Faraón? El Señor dice que dejes ir a mi pueblo. Ay, no quiero, ahí viene la plaga. No sabes que si lo voy a dejar ir, ora a Dios que quita esta plaga. Está bien, Señor, quita esta plaga. Se quitaba la plaga, ya vengo, ya, déjanos salir. ¿Y qué decía el Faraón? No. Y así se aventó en un círculo, 10 veces hizo eso, porque vinieron 10 plagas. Y entonces vemos que en el caso de estos dos testigos que van a hacer este ministerio, finalmente el anticristo, una especie de faraón moderno, ¿qué va a hacer? Va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Y ahí están los cadáveres de los dos testigos, que si son Moisés y Elías, verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Fíjense, sus cadáveres van a ser exhibidos, ¿Qué en sentido espiritual, cómo se llama esa grande ciudad? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue. Aquí ya nos da respuesta de en dónde puede ser eso. ¿En dónde fue crucificado el Señor? Pues en Jerusalén, digamos en general, porque fue a las afueras de Jerusalén. Y entonces, al parecer, por lo que dice aquí, esa plaza grande de la ciudad no va a ser en Roma, no va a ser en Nueva York, va a ser en otra ciudad. Y muy posiblemente sea la ciudad de Jerusalén, porque aquí dice donde fue nuestro Señor crucificado. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿En dónde están los cadáveres? En la gran plaza exhibidos. ¿Por cuántos días van a verlos? 3 días y medio. Y no permitirán que sean. ¿Cómo es que de todos los lugares del mundo van a poder ver los cadáveres que están allí en la plaza? ¿Cómo lo van a ver? De manera virtual, por redes sociales. Imagínense ahora cómo corren las noticias. Todos viendo ahí el celular, ¿no? Viendo la computadora, viendo. Pues así pasa. ¿Cómo hacen las transmisiones en vivo? Pues de esa manera. Eso se podía, transmisiones en vivo directamente, cualquier persona ahí en vivo. Eso se podía hace 10 años, 15 años. No, sacabas un Tamagotchi nada más y ni se veía bien. El Nokia pequeño que era el más famoso hace como 15, 20 años creo, como 20 años. No. Todo el mundo va a ver a estos dos testigos que ya fueron vencidos por el anticristo ahí en la gran plaza.
Y vean lo que va a hacer la gente. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, ¿qué van a hacer? Se van a alegrar, se regocijarán y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Van a estar felices que ya murieron. Acuérdense que es una sociedad rebelde contra Dios, que cada que venía a juicio, en vez de buscar a Dios, ¿qué hacían? Blasfemaban contra Dios, ya hablamos de esto. Verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los... ¿Qué va a hacer con esos 2 testigos? Van a resucitar. Es el ministerio de los 2 testigos. Decíamos que los 7 años se dividen en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Recuerden que les estoy dando una interpretación del Apocalipsis desde el punto de vista dispensacionalista. En algún otro momento daremos el punto de vista a través del modelo de pactos. Hay una explicación también. La primera parte o fase 1 es la tribulación. El elemento principal ahí va a ser paz y prosperidad. Y es desde el inicio de esos 3 años y medio hasta 3 años y medio, o va a ser durante 42 meses. Y este periodo se caracteriza por, y de manera general, si el arrebatamiento ya sucedió, ¿cómo creen que va a estar el mundo después del arrebatamiento? Que de repente ahorita fuera el arrebatamiento y que todos los que estamos acá somos cristianos verdaderos, ¿no? Y de repente todos nos vamos. Vamos a pensar en eso ahorita en este momento. Los niños están allá en clase. Dice la palabra que los niños son de Dios, de Cristo. Y si obviamente también se les han inculcado los valores, la fe, vamos a pensar bien todos nosotros aquí, que el arrebatamiento es ahorita. Y todos los que estamos aquí somos salvos, por la gracia de Dios. Ahorita fuera, paz. Nos vamos. Imagínate eso, nos vamos. Pues aquí, la puerta ahorita está abierta, está grabando ahí el equipo, aquí está el monitor. Las sillas, creo que van a quedar así como están ordenadas. No sé si la ropa se va a quedar aquí como pasa en algunas películas. Eso no sé, pero ya no hay nadie aquí. Se quedó abierta la puerta, está prendido el aire aquí. Allá adentro están las maestras que también se van con nosotros, ¿no? Todos nos fuimos, la casa se quedó abierta. Nada más hablando de aquí. Ahora hablemos de nuestros familiares. Tus familiares que son cristianos, pues se van. Los que no son, pues se quedan. ¿Tenemos familiares no cristianos? Sí. Y de repente ya no llegas, o sea, va a ser un caso así de entrada. Si apenas hay un accidente, atropellan a alguien, pasó algo y suenan las sirenas a los 20 minutos, ¿no? ¿Cómo crees que va a estar el mundo? Va a ser un caos. Tus familiares te van a buscar. No sé, papás, abuelitos, tíos, hermanos. Todos van a estar buscando a todos sus familiares. O sea, va a ser un caos, nada más por el hecho de que la gente desapareció. Ni siquiera estamos hablando de todo lo que se va a ocasionar dentro de en qué momento haya sido, en accidentes que van a ocurrir. O sea, no nos imaginamos, es grandísimo. Entonces, si eso nada más es en nuestras familias, ahora imagínate que esto va a ser a nivel mundial. ¿Sabes cuántos millones de cristianos hay en el mundo que de alguna manera han manifestado su profesión de fe en Cristo? O sea, que cristianismo es una religión y hay como 2.500 millones de cristianos profesantes en el mundo, 2.500. Ahí está
católicos, protestantes y otros grupos minoritarios. Ahí está. Ahí son 2.500, pero en creyentes que han profesado su fe en Jesucristo son alrededor de 700 millones ahorita. 700 millones. ¿Qué pasaría si de repente, ¡pum!, 700 millones de personas desaparecieron? No, va a ser un caos completo. Entonces, si el arrebatamiento sucede al inicio de los 7 años, va a haber un caos completo. Ya a nivel macro, a nivel imagínate industrial, a nivel financiero, a nivel gobierno, a nivel militar, o sea, va a ser un caos completo. Y si ese fuera el caso, entonces alguien tiene que comenzar a poner orden en todo. Y es donde muchos dicen, ahí va a surgir el anticristo. Los gobiernos se van a tener que reorganizar. Control del caos que deja el arrebatamiento. Hay otro elemento que se habla mucho ahorita, que es la firma de la paz en el Medio Oriente ahorita. Y no entro en, te podría pasar acá muchas noticias aquí, pero se quiere firmar ya la paz en Medio Oriente. En este mes de septiembre por ahí hay un plan de paz europeo que quieren presentar, un plan de paz de Europa. Donald Trump quiere poner paz en el Medio Oriente. En la guerra de Ucrania quieren que haya paz. O sea, se busca la paz. Por eso este periodo se conoce como de paz y prosperidad. Y sigo leyendo, un anticristo carismático y agradable, aceptado y amado por la sociedad. La gente sabe qué líder le agrada y sabe cuál no. Si Donald Trump se eligiera en este momento, quién sabe si gane. Si la presidenta de México se eligiera ahorita, ¿creen que ganaría? Dicen que tiene el 70% de aprobación, no sé si es cierto. Pero ¿a qué voy con esto? Depende del gobierno. O sea, hay gobiernos que llegan a ser, bien o mal, aceptados por la sociedad, por la mayoría. Hay otros que no son aceptados por la mayoría. ¿Qué sucedería si de repente sale un líder que se gane el amor, el aprecio de todos los ciudadanos? Ese es un líder carismático, agradable. O sea, queda, al final de cuentas, aunque no queramos, pero fíjense, queda la aceptación de un líder. De acuerdo a lo que haya hecho, queda su aceptación o queda su rechazo a ese líder. Aquí en el caso de México, somos como que un poco lentos en esto. Hay mucha idiosincrasia, pero se acepta a alguien y ahí lo retienes. ¿Y cuándo lo vas a soltar? Hasta que de plano ya hizo mucho mal, hasta ahí lo sueltas. México tardó en soltar un sistema de 70 años. Y ya lo soltó y llegó otro sistema que solo estuvo 12 años en el poder, 2 gobiernos. Y después está el otro que va con el nuevo gobierno, van a ser 12 años. Pero sabes que allá en Europa, en otros países, si un ministro, tan solo con que haga una indecencia, que te tomaron fotografías, este ministro estaba ahí engañando a su esposa. Al otro día el ministro sale con una carta: renuncio a mi puesto. Si el presidente se le acusó de corrupción, por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Sur, renuncio. Aquí en México, hasta que pasen, yo creo que 50 años y se haya robado todo lo que pudo, va a decir, ya me retiro. O sea, somos muy reacios a los cambios acá en México. Entonces, en este periodo, el anticristo va a ser aceptado. Va a haber prosperidad y crecimiento económico y posiblemente se construya el templo de Jerusalén, posiblemente se construya. Ok, hermanos,
Continuamos la próxima semana, hermanos. Entonces vamos a orar para terminar esta clase. Oramos. Padre bendito, en esta mañana, gracias te damos. Tu palabra se interpreta estudiando toda la Biblia. Y pedimos que podamos, cuando leemos este libro, recibir el espíritu de tu palabra, recibir el entendimiento de tu palabra, pero sobre todo entender que tú nos has salvado. Estamos en este mundo para ser luz del mundo, estamos en este mundo para testificar de Jesucristo y estamos aquí también para permanecer firmes. Y como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Para que sea que tu venida suceda antes de esta tribulación, o sea que suceda iniciada esta tribulación, o al final, dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados. Esa es tu promesa, que los que murieron en tu segunda venida se levantarán, y los que estemos vivos en tu segunda venida o en el arrebatamiento, ahí nos también ascenderemos, transformados por ti, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.